Bienvenidos a las clases de criminalística. En el día de hoy vamos a tratar los principios de la criminalística y básicamente los utilizados en la criminalística. Todos estos principios deben ser perfectamente analizados para poder dar respuesta pericial en el caso que tengamos que intervenir. Vamos a definir qué es un principio. Es una ley o regla que se cumple y debe seguirse con cierto propósito. Entonces, como consecuencia necesaria de algo con el fin de lograr cierto propósito. Nosotros debemos tener cierta regla, cierta ley, de poder aplicarlas con cierta rigurosidad en lo que es el método científico, en la investigación criminal. Entonces, nuestro principio deriva del latín, que es comienzo, primera parte, parte principal, o sea, el principio, el comienzo. Así que es muy importante tener en cuenta este principio. Los principios criminalísticos los podemos clasificar de varias maneras. En esta primera parte vemos de acuerdo a su origen. Así que hay 4 principios básicos que según su origen. Ellos son el principio de uso, luego viene el principio de producción, el número 3 es el principio de intercambio, que considero que es uno de los más importantes y más utilizados en la investigación criminal, y el 4 es el principio de correspondencia. Entonces, uso, producción, intercambio y correspondencia son 4 principios criminalísticos que son según su origen. Ahora vienen los principios según su aplicación. Lo vamos a dividir en principio de reconstrucción, principio de probabilidad y principio de certeza. Estos primeros principios van a ser analizados básicamente para que se vaya interpretando cómo es cada uno de ellos. Vamos al primero, el principio de uso. Ustedes ven aquí una masa, un arma blanca. El principio de uso, ocurrido un hecho criminal, se utilizan agentes mecánicos, físicos, químicos, biológicos. Entonces, ¿qué es lo que uno dice que es el principio de uso? Es el elemento utilizado en el hecho criminal. En uno es una masa, en el otro es un arma blanca, lo que sea. El principio es lo que se usó. Entonces es importante, una soga, un proyectil, es lo que se usó, el elemento. El principio de producción es el resultado, digamos, lo que nos hace el elemento utilizado, ¿sí? El elemento utilizado en el primero, ya sea físico, mecánico, químico, biológico, nos produjo esta lesión. La masa produjo esta lesión. El arma blanca produjo esta lesión. Produjo esta lesión tan cortante o tan incisa que es un degüello. Tendríamos que preguntarnos si el mismo es mecánica suicida o mecánica homicida. Bueno, esa será otra cuestión, pero la producción es el elemento utilizado en la comisión del hecho criminal que tenemos que investigar. El tercero creo que es el más importante, el principio de intercambio, ¿sí? Que hay un mecanismo de transferencia de materiales, de evidencia. En este caso vemos unas suelas de un calzado que estuvo embebido en sangre y transfirió, ¿sí? Calcó, hizo una transferencia de su dibujo y seguramente de este lugar se ha llevado cosas. O en el de abajo vemos un roce entre ambos vehículos y qué es lo que se ha producido, una transferencia de materiales. Entonces todo eso debemos buscar la transferencia, ¿sí? Debemos buscar el elemento, y esto es súper importante a tener en cuenta. Entre la víctima, el victimario y el lugar del hecho, no siempre se va a transferir o a intercambiar material, no siempre, pero digamos que no es que siempre entre el lugar del hecho y la víctima y el victimario, los tres se llevan y dejan cosas, no siempre, pero hay que tenerlo presente que generalmente va a haber elementos, o puede ser que debemos estar pensando en que algo debemos encontrar, y ahí está un poco
la capacidad del perito de buscar hay un montón de cosas que son invisibles. El rastro, el nanorrastro, en la nanocriminalística, digamos, el rastro invisible, un rastro de ADN no se ve, pero debo presumir por las condiciones que estoy viendo que podría estar. Entonces, debía haber una transferencia de materiales. Súper importante. Este principio lo dijo Edmond Locard, criminalista francés, nacido en Lyon, allá por 1877. Dice que dos objetos cuando entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto. Es importante cuando uno habla del contacto tener en cuenta el tiempo del contacto. No es lo mismo un contacto que uno hace así o un contacto que lleva un tiempo. O sea, cuanto más es el contacto, mayor es la probabilidad, que va a ser otro de los principios, de que eso quede registrado en el otro plano. O si la superficie es rugosa o es lisa, y esas variables del tiempo y de la superficie nos va a dar la caracterización propia de ese intercambio. Entonces, dice, los restos microscópicos que cubren nuestra ropa y nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles. Claro, son testigos mudos, veraces e impersonales que quedan en el escenario criminal, y eso es lo que tenemos que tener, la capacidad para resolver y encontrarlos, que son tan pequeños. Edmond Locard nace en Lyon, habíamos dicho, en 1877 y muere también en Lyon en 1966, más precisamente el 4 de mayo. Principio de característica. Acá cuando hay cosas que se asocian, se vinculan, ¿qué son las características? Por ejemplo, digamos, acá tenemos una pistola calibre 9 milímetros y tenemos encontrado en el lugar o extraído de autopsia o como quieran vincularlo, un proyectil de igual calibre que el arma. ¿Y qué tenemos? Esta arma tiene una característica que le va a transferir al proyectil, pero todas las armas de este calibre y de esta marca transferirán las mismas características. Así que son características generales. Entonces, si nosotros decimos, el proyectil extraído es de 9 milímetros y pesa, bueno, puede pesar diferentes pesos. Digamos, generalmente cuando uno habla de 9 milímetros, podríamos decir que tenemos un peso que va 115 grains, 124 grains, 147 grains y 158 grains. Pasado a gramos, esto significa hablar de decir 7,4 gramos, 8,03 gramos, 9,52 gramos y 10,23 gramos. Pero para recordar un poco, sabemos que un gramo equivale a 15,43 grains. Grains es la unidad de peso que se utiliza en balística. Pero acordarse también, entonces, que un gramo es 15,43 grains y que un grains es equivalente a 0,0648 gramos. Así que si yo tengo 124 grains y lo multiplico por ese valor de 0,0648, me va a dar 8,03. Así que de ahí saco la relación. Pero hasta acá son características, digamos, generales, porque todas las armas con este tipo de proyectiles me va a dar las mismas características, las mismas cantidades de estrías, la misma tipo de marca, pero marcas generales. Y este es nuestro principio de correspondencia de características. El quinto principio es el principio de reconstrucción de hechos. Acá yo lo he dividido en reconstrucción y secuencia fáctica. Yo creo, es un convencimiento particular, que cuando uno habla de reconstrucción estamos utilizando los testimonios. Esto ocurre, por ejemplo, ¿qué hizo el testimonio? El testigo escuchó, vio, tocó determinado asunto. Entonces, cuando va a reconstruir, quien esté haciendo la reconstrucción, juez o fiscal, le preguntará qué escuchó, qué vio, qué tocó. Entonces, él responderá a través de sus sentidos. Pero la secuencia fáctica en nuestra reconstrucción va a estar dada en los vestigios materiales, en la realidad científica, de decir,
esto es una gota de sangre a tal altura, con tal movimiento, con esto o con el otro. Esto es un orificio de entrada con tal trayectoria, con tal recorrido. Esto es una vaina, de acuerdo a hacer una secuencia fáctica de cómo pudieron ocurrir los hechos. Y lo que voy a hacer es lo que yo particularmente denomino lo que es una secuencia fáctica de movimientos combinados. Entonces estamos combinando movimientos y de acuerdo a esos movimientos, los resultados de los vestigios materiales son los que me van a transmitir la seguridad de poder inferir en principio cómo debieron suceder los hechos y si se ajustan o no con los testimonios brindados. El otro de los principios es la probabilidad, ¿no? Una reconstrucción de fenómenos y de ciertos hechos que se acercan al conocimiento de la verdad. Entonces puede ser muy alta probabilidad, mediana probabilidad, baja probabilidad, muy baja probabilidad o nula probabilidad. Eso sí, nunca se podrá decir el hecho sucedió exactamente así. Aquí, lo que yo estoy viendo, el fenómeno puede suceder. Están dadas las condiciones o no lo están. Si no lo están, el fenómeno puede suceder con probabilidad nula o puede suceder con muy alta probabilidad porque las condiciones así lo ameritan. Entonces esto es muy importante. El principio de certeza. Habíamos visto el principio de correspondencia, que ese proyectil se correspondía con una pistola de ese calibre, de esa misma marca, pero hay un montón con esas características. Acá ya estamos la certeza de que estamos con el arma determinada. Es algo importante que me gusta aclarar, siempre que toco este tema, de decir, muchas veces se comete el error de decir el arma incriminada o la vaina incriminada. El término incriminado es solamente aceptable hacia las personas. Las cosas no se incriminan. Entonces está técnicamente mal dicho el arma incriminada. Digamos el arma de causa, el arma de barras, el arma en cuestión, pero no el arma incriminada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un arma involucrada y tenemos proyectil, por ejemplo, extraído de autopsia, que presenta características que quiero ver si son constantes y particulares a la que le transfiere el arma o el tubo cañón de esa arma al proyectil testigo. Y evidentemente, en la imagen que vemos acá, es perfecta la coincidencia. La mitad, estamos viendo con un microscopio de comparación, la mitad es el proyectil testigo y la otra mitad es el proyectil de causa. Si esto lo miramos así, parece uno solo, claro, porque hay la certeza que el proyectil fue lanzado por el arma esta que estamos acá, en este caso, o cualquiera sea, que transfiere características constantes y particulares a los proyectiles en su lanzamiento. Entonces, ¿qué hace? Establece características particulares, define la cuestión. Esta arma y no otras armas. Las otras armas podrían ser, esta es únicamente esta y no otra. Otro principio que se llama principio de infrecuencia de Young, no es muy frecuente, por eso el nombre de infrecuencia, donde es el hallazgo de elementos que son extraños al lugar, pero que pueden tener vinculación con el hecho, pero son ajenos al lugar. Semillas, monedas o lo que pueda ser. Entonces, simplemente se los doy como para que, si en alguna vez en la bibliografía lo encuentran, recuerden que existe el principio de infrecuencia de Young. Acá tenemos otro principio, que es el principio de orientación, y esto es muy bueno tenerlo. Lo hacemos sin querer frecuentemente. Mire, acá tenemos un cadáver en estado de putrefacción, ¿sí? Miren las larvas y ven toda la fauna cadavérica en posición de cúbito lateral derecho. ¿Y qué vemos nosotros? ¿Qué podemos decir? Bueno, que es un cadáver de un anciano en putrefacción sin lesiones aparentes. Así lo relata el médico. ¿Y qué más? Y dice que el lugar de hallazgo no presenta alteración. Y si uno lo ve, puedo confirmar esto. Esto acá, las hojotas están bien ordenadas, el balde, sus cosas en la mesita, la ropa que está sobre la cama no parece alteración, así que las almohadas, no hay nada fuera del lugar, así parece. Entonces me hace pensar
que no hay una alteración en el lugar de hallazgo. La necropsia no revela lesiones, absolutamente, pero siempre que haya una necropsia, siempre hay que haber toma de muestra. En este caso, la toma de muestra de estudios toxicológicos revelan resultados negativos para con todas las muestras levantadas en el cadáver del anciano. Entonces, ¿cuál sería nuestro principio de orientación? ¿Qué podríamos decir? Simplemente que estamos frente a una muerte natural. Así que en nuestro principio de orientación descartamos de plano la muerte violenta. El principio de incertidumbre criminal es un principio que lo he denominado yo cuando no puedo determinar a ciencia cierta o con precisión una determinada cuestión criminalística o forense. No puedo llegar a la certeza. Nos aproximamos a la respuesta, pero no podemos llegar a la verdad. Tengo que recurrir al principio de probabilidad. Acá lo que voy a hacer es sacrificar la certeza por la probabilidad. ¿Sí? No puedo decir esto es así, pero es muy probable que así lo sea. Y para que esto se entienda mejor, voy a dar un ejemplo, que por este caso, así, lo traté de asumir. La muerte de Ángel Rawson. Ustedes recuerdan esta muerte, esta chiquitita, ¿qué decía? ¿Cuál es el lugar del hecho? Recordamos claramente que fue Ravignani 2360. Bueno, era un edificio de 7 pisos, con muchos departamentos. Entonces mi pregunta, ¿este es el lugar del hecho? ¿Podríamos definir qué es lugar del hecho? Sí, claro. Lugar del hecho es un espacio físico donde suceden o acontecen actos, al parecer de naturaleza antijurídica, susceptible de una investigación criminal, policial, judicial, pericial. Entonces es un espacio físico. Y efectivamente, Ravignani 2360 es un amplio espacio físico, con 7 pisos. Ahora, ¿cuál es el escenario criminal? ¿El piso 1, el 2, el 3, el 5, el 7, la terraza, el subsuelo? No lo sé. Entonces el escenario criminal es parte del lugar del hecho. Sí, porque ya estoy acotando. En el piso cuarto. Sí, pero dentro del piso cuarto tengo otro espacio físico que es el baño. Bueno, pero no puedo decir cuál de los pisos es o qué lugar, qué espacio físico. Así que si yo no puedo determinar cuál fue el escenario criminal, menos puedo determinar la escena del crimen. Recordar que la escena del crimen es un espacio en el tiempo, no es espacio físico, es un espacio en el tiempo. Y para esto recordarlo y hacerlo fácil, digamos, el lugar del hecho, imaginemos una calle transitada donde ocurren frecuentemente accidentes de auto, choques de auto, colisiones de autos. La calle, en esa calle, siempre en la intersección se producen los accidentes. Ahora, ¿es el lugar del hecho? Sí, puedo ir las veces que quiera. Ahora, ¿cuál sería la escena del crimen? El accidente. El accidente es único e irrepetible. Así que lo que yo tengo que ir al lugar del hecho para reconstruir la escena, o sea, el momento del choque. Reconstruir el momento que le dan el disparo. Reconstruir el momento de un acto ilícito. Eso es la escena, cuando recorro en el tiempo un espacio, un determinado, pero el lugar del hecho es un espacio físico que puedo ir las veces que quiera. Entonces yo voy al lugar para reconstruir la escena. Entonces, nuestros principios básicos, ¿sí? Acá los tenemos: uso, producción, intercambio, correspondencia, probabilidad, certeza y reconstrucción de fenómenos. Así, de esta manera, estamos terminando la unidad, o decir, pero ¿me podría recordar nuevamente todos estos? Bueno, traté de encontrar una regla mnemotécnica para acordarnos. Pensaba en su momento, cuando hice esto en un prócer, que era San Martín, digo, un re prócer. ¿Y cómo se llama nuestro prócer? Upico. Entonces yo digo Upico re prócer. Si yo me acuerdo de Upico re prócer, me voy a acordar de todos los principios básicos. Digamos, principio de uso, principio de producción, principio de intercambio, principio de correspondencia,
principio de reconstrucción, principio de probabilidad y principio de certeza. De esta manera estamos redondeando los principios. Hay mucho para hablar, pero en principio esta es la manera de terminar. Vamos a hacer unas aplicaciones con hechos reales, ¿sí?, por cuerda separada, como para encontrar algunas respuestas y entender mejor todo este proceso. Y vamos a hacer un ejercicio donde podemos aplicar los diferentes principios enunciados. Y ese es un poco el objetivo de esta clase. Así que hemos dado por finalizada esta clase y la próxima que nos veamos vamos a hablar de posiciones cadavéricas. Hasta la próxima.